que en el barrio ciertos muchachos me habían puesto el rey del problema, porque cada fin de semana que tomaba quedaba envuelto en un problema diferente. Moría un amigo mío al frente de mi celda por 40 centavos por una chinga de dado. Y como nadie quería hablar qué era lo que estaba pasando, bajaron a las 4 galerías a la cancha y a todos nos revisaron desnudos. Aparte de eso, recuerdo claramente que teníamos que pasar una calle de honor donde habían 20 guardias, 10 de cada lado, con cada uno con un tolete en la mano. Nosotros teníamos que pasar con la mano en la nuca, desnudo, corriendo. Después que pasábamos esa calle de honor, teníamos que sentarnos en la cárcel y brincar desnudo. También recuerdo un incidente donde la galera 1 de los Chucky de Barraza, recuerdo, rompieron la galera y los hijos de Dios estaban en la visita. Recuerdo que nosotros éramos la galera 3 y estábamos en el patio. Recuerdo que los Chucky de la galería, lo que le llamaban los muñecos diabólicos, la galería 1 rompe la puerta de hierro y salen al patio donde estaban los hijos de Dios. Los hijos de Dios, recuerden, no se llevaban con los Chucky en ese entonces. Y recuerdo que ellos... Que lo bendiga. Raúl Vargas TV, llegamos aquí, vamos a entrevistar a un hombre que ha pasado una vida muy difícil, tuvo una juventud muy atropellada, se vio envuelto en diversas situaciones problemáticas, conflictivas, producto quizás de la falta de experiencia, la juventud, estuvo detenido muchas ocasiones, pero el Señor lo ha rescatado. Hoy nos encontramos aquí con este siervo de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Santiago. Vamos a conocer un poco la historia de Santiago. Hoy lo vemos así, bien bonito, bien elegante, pero su vida antes no era igual. Ven, vamos a caminar por el barrio y cuéntanos tu historia. Y nací en un hogar disfuncional. Mi papá desde muy pequeño se fue, nos abandonó. Se fue con otra mujer, dejó a mi mamá con sus hijos pequeños. Nosotros éramos 6 hermanos. 6 hermanos. A mi madre le tocó luchar fuertemente para criar a sus hijos. Yo crecí, pues, de una manera, por decirlo así, bastante rebelde. Bastante rebelde. Exacto. ¿A qué edad empieza esa rebeldía, Santiago? Bueno, prácticamente desde que yo tuve 12, 13, 14 años más o menos, yo me puse bastante. ¿Cuáles fueron esos primeros actos de rebeldía? Bueno, obviamente, usted sabe, a veces nos mandaban para la escuela. Yo no quería ir para la escuela, varón. Yo le decía que yo quería trabajar para ayudarla. Pero dentro de eso, empecé a conocer personas que no eran de buen vivir. Como uno está en la calle, uno está expenso a muchas cosas y yo salía para la calle desde pequeño, me acuerdo de la edad ¿En qué barrio tú naciste? Bueno, yo nací en el barrio de San Pedro, en Juan Díaz. Primeramente nací en Juan Díaz, luego nos trasladamos para acá cuando yo tenía la edad de 7 años. Me trasladé a la barriada de la 9 de enero, San Miguelito, Amelia de Nida y Casa. Santiago, a la edad de 13 años entonces, tú comienzas la etapa de la rebeldía. Exacto. ¿Cuál es el primer acto que tú te acuerdas que cometiste algo malo? Bueno, recuerdo que me mandaron a hacer un mandado y me encontré uno de mis amigos cerca del área de la ciudad. Iba a hacerle un mandado a mi mamá y él me dice, ¿para dónde va? Yo le digo, no, voy a hacerle un mandado a mi mamá. Y él me dice, no, olvídate de eso, yo te voy a poner a que veas plata rápido. Y tú sabes, a la edad de 14, 15 años, uno quiere vivir todas las modas que están en ese momento. Y bueno, el muchacho me dice, vente, vámonos para la Vía España. Y nos fuimos para la Vía España. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba muy de moda el robar collares. Y yo recuerdo que, bueno, era el método que a veces se encontraba más fácil para los muchachos conseguir un buen dinero, comprarse unas zapatillas Nike, comprarse el suéter que estaba de moda. Y bueno, recuerdo que fue la primera vez que lo hice, el muchacho me invitó, fuimos a la Vía España y me acuerdo que él me dice, esa que va ahí. Y era una muchacha como norteamericana que paseaba un perrito cerca de los lados del Cangrejo. Y recuerdo que yo me la balancé y le arrebaté el collar. Y bueno, cuando le arrebatamos el collar, cuando salimos corriendo, en ese tiempo estaban la gente de los batallones de la dignidad aquí, la gente de Noriega, que eran gente que eran los encargados de dar el cuido pues en la ciudad. Y recuerdo que yo no sé de dónde me salieron, pero cuando yo corrí con el collar en la mano, ellos corrieron detrás de mí y me corretearon por medio Cangrejo. Al final, llegando a la salida principal de la Vía España, ellos me capturan. Una vez me capturan, me llevan preso al tutelar de menores. Y ahí empezó
la escuela de la vida para mí, porque la antesala de la delincuencia fue cuando me caí por primera vez preso en el tutelar de menores del Chorrillo. ¿Esa fue la primera vez? Ajá, lo que se conocía como el Nazareno y la Social. Eran dos celdas grandes donde tenían a todos los menores rebeldes en ese tiempo. Una vez recuerdo que fui a un colegio no quiero mencionar el nombre para no comprometer, cerca de la tumba muerto. Me llamaron porque ya muchas de las personas sabían, de los muchachos que se movían en ese medio, que yo pues robaba collares, por decirlo así. Y me recuerdo que me invitaron a un colegio y me dijeron, no, ya hay muchachas que tienen collares así. Y fuimos para ese lugar. Recuerdo que había una muchacha, en efecto, con varios collares. Y yo me la balancé, le arrebaté los collares y salí corriendo. Pero la policía me agarró. Bueno, como vi que no me iba muy bien dentro de lo que era el robo de collares, incurro en otro delito, el de vender estupefaciente, hermano. ¿A qué edad comienza? Bueno, prácticamente a los 15 años. Santiago, en ese mundo, ¿qué problemas tuviste a nivel callejero? Bueno, obviamente con los diferentes vendedores, a veces tú tienes que pelear por tu punto, porque a veces los que venden drogas en el área no quieren como que tú incurras, y como yo era un pelado nuevo, a veces me tocaba pelear con los demás, y yo le decía, bueno, si usted tiene su punta, yo tengo la mía. ¿Y cómo eran esas peleas? Bueno, a veces eran peleas, en mi época no había tanta arma como hoy día, se peleaba, se sacaba un cuchillo, de vez en cuando podía sonar un arma, pero no era algo tan común como hoy día, que tenemos muchas armas en la calle. Antes era más la pelea a la mano y los cuchillos. ¿Y tienes heridas ahí? Claro, como no, hermano, yo fui cortado aquí con un pico de botella. Aquí fue cortado con un pico de botella. Acá tengo otro problema también. ¿Qué te pasó ahí? Este también fue un rasguño a raíz de una pelea donde me tiré y me hice un hueco. Acá en la pierna fui cortado con una punta de tijera, me apuñalearon también, me reventaron. Bueno, también tengo una cirugía reconstructiva en mi rostro. El Señor me dio un nuevo rostro, varón. Yo tengo 58 puntos en mi cara que quizás ustedes me digan, no se le nota, pero es porque cuando el Señor hace algo, lo hace nuevo. Cambia todo lo viejo y trae cosas nuevas. Pero antes de que eso sucediera, yo caí en la cárcel diferentes veces, me convertí en un hombre. ¿Cuántas veces caíste? Bueno, prácticamente 8 veces fui a la cárcel, 2 veces como menor y 6 veces como mayor de edad. Fui detenido alrededor de 8 veces. Por diferentes delitos. Exactamente, fui por robo, fui por venta de droga, fui por riña, por desfiguración de rostro, fui por diferentes cosas. O sea, que tú eras carpetoso, te dabas problemas en la calle. Exactamente, era un hombre muy problemático. De hecho, me recuerdo que en el barrio ciertos muchachos me habían puesto el rey del problema, porque cada fin de semana que tomaba quedaba envuelto en un problema diferente. Recuerdo que el rey del problema, te decía. Exactamente, recuerdo que mi primera esposa tenía un bloque de boletas, así que todas eran de pelea y de riña. Los jugados nocturnos hacían mucho dinero conmigo porque siempre tenía que pagar multa por las peleas. ¿Qué fue lo peor que viviste en la cárcel? Y bueno, hubieron diferentes eventos fuertes dentro de las cárceles. Yo estuve preso en el 92 en la cárcel Modelo, una de las peores cárceles de toda Centroamérica. Cárcel que Derechos Humanos la cerró en el 96. Pues yo estuve detenido en el 92 en la cárcel Modelo por posesión ilícita de drogas. Me echaron 36 meses, me echaron 3 años. Recuerdo que yo subí a la cárcel siendo de 18 años recién cumplido. No me querían en el tutelar de menores, porque en el tutelar de menores cuando ya tú tienes 2 o 3 casos ya te llaman reincidente. Que ya no me querían. Entonces, acabado de cumplir los 18 años, me mandaron para la cárcel Modelo. Recuerdo que cuando yo llegué ahí, varón, lo que nunca había visto lo vi ahí, varón. Eso era el infierno en la tierra, hermano. En el 92 habían diferentes pandillas dentro de las cárceles, pues imperaba la pandilla de los hijos de Dios, la pandilla de los muñecos diabólicos, que eran los Chucky, y bueno, estaba también la pandilla de los perros de San Joaquín. Eran 3 pandillas dentro de las cárceles, cada una vivía en un pabellón diferente. Recuerdo que en el pabellón 4, en el sótano, vivían los perros. Recuerdo que en el pabellón 2 y 3 vivían los hijos de Dios, donde estaban la gente de Curundú, la gente de San Miguelito. Y recuerdo que en el pabellón 1 vivían los Chucky, lo que le llamaban los muñecos diabólicos, la gente del Chorrillo y de Barraza. Y bueno, se desencadenaron muchas cosas en ese tiempo. De hecho, recuerdo muchas muertes que dieron en diferentes lugares. Me tocó ver morir a un amigo mío al frente de mi celda por 40 centavos, por una chinga de dado.
Recuerdo que estaban chingueando al frente de la celda. 40 centavos. 40 centavos y el difunto pues le quedaba debiendo 40 centavos al muchacho y el muchacho le dijo, págame mis 40 centavos. Hermano, en la cárcel en ese tiempo el dinero era muy importante, creo que hoy día también lo es, pero imagínense hasta tal punto de que por 40 centavos uno apuñaleara al otro. Pero no era tanto los 40 centavos, sino que era por el irrespeto. Porque en las cárceles código. Exactamente, impera el código del silencio, impera el código del respeto. Obviamente el muchacho sintió que lo habían irrespetado porque no le querían pagar. Y yo recuerdo que el muchacho le metió una garnata y le dijo, no te voy a pagar nada, ya lo que tú quieras. Y el muchacho fue a su celda y cuando regresó con una platina. Y recuerdo que le incrustó la platina aquí en el pecho y le perforó el corazón. El muchacho cayó muerto frente de mi celda por 40 centavos. Wow. Fue algo terrible, lo viví dentro de la cárcel creo que era 92 para 93. Me tocó también ver muchas situaciones difíciles. No sé si recuerdan una vez que una televisora, no quiero mencionar nombre, una televisora de aquí del país firmó cómo maltrataban a los presos desnudos dentro de lo que se llama una calle de honor. Pues yo también tuve preso en ese tiempo, fue en el 92. Recuerdo que era un jamaiquino que estaba cobrando cápsulas de heroína y entonces esas cápsulas de heroína se estaban vendiendo como cocaína. Pero ¿qué sucede? Que la heroína era muy fuerte y entonces la heroína producía hemorragia interna a los que la consumían y se habían muerto varias personas en el pabellón, que por eso vino una requisia dentro de las 4 galerías. Y como nadie quería hablar qué era lo que estaba pasando, bajaron a las 4 galerías a la cancha y a todos nos revisaron desnudos. Aparte de eso, recuerdo claramente que teníamos que pasar una calle de honor donde habían 20 guardias, 10 de cada lado, con cada uno con un tolete en la mano. Nosotros teníamos que pasar con la mano en la nuca, desnudo, corriendo. Después que pasábamos esa calle de honor, teníamos que sentarnos en la cárcel y brincar desnudo para ver si teníamos los comprimidos dentro del ano, porque los narcotraficantes se metían los comprimidos dentro del ano y teníamos que brincar desnudo para ver si teníamos. Después de eso nos sentaban en una cancha de básquet que había en la Modelo caliente a la 1 de la tarde. Fue algo terrible, no recuerdo qué camarógrafo fue el que logró grabar esto. Fue en la época del 92 para el 93, si no me equivoco. Un camarógrafo astutamente se monta en uno de los edificios del Chorrillo y logra grabar a los policías cuando maltrataban a los detenidos y cómo nos tenían desnudos en la cancha de básquet. Sí, eso fue la tapa del coco, esto llegó a los derechos humanos y fue cuando Derechos Humanos toma la decisión de cerrar la cárcel Modelo en Panamá. Una de las cárceles hoy día catalogada como una de las peores cárceles que hubo en todo Centroamérica. Me tocó vivir ahí, recuerdo que habían 4 galerías. Recuerdo que había una 50, una 51, que eran las celdas de castigo, la máxima seguridad, donde estaban los presos que los tenían aparte y los militares que vivían también aparte. La Modelo era una cárcel que tenía una población casi de 2.200 presos, cuando su capacidad creo que estaba estipulada en ese tiempo para 700. Así que imagínense el hacinamiento que había en 4 pabellones, wow. Casi 2.500 presos. Era algo terrible, usted podía ver que ahí estaba revuelto tanto el de pensión alimenticia como el asesino. Ahí estaba el que había robado. ¿Cómo se sobrevive? Wow, la cárcel es algo terrible, hermano. Lastimosamente en la cárcel hay muchos códigos. Primero que nada hay que saber que hay cosas que a veces uno tiene que tener mucho cuidado, no se pueden hablar. En la cárcel hay muchos códigos, entre ellos el código del silencio. Nadie habla, nadie sabe nada, porque en la cárcel, dentro de los pabellones, no manda a la policía, mandan los presos, varón. Y si usted habla hoy, mañana usted amanece muerto. También recuerdo un incidente donde la galera 1 de los Chucky de Barraza, recuerdo, rompieron la galera y los hijos de Dios estaban en la visita. Recuerdo que nosotros éramos la galera 3 y estábamos en el patio. Recuerdo que los Chucky de la galería, lo que le llamaban los muñecos diabólicos, la galería 1 rompe la puerta de hierro y salen al patio donde estaban los hijos de Dios. Los hijos de Dios, recuerden, no se llevaban con los Chucky en ese entonces. Y recuerdo que ellos bajaron con platina. Nosotros no teníamos platina porque a las visitas no se podía bajar con armas, porque muchas veces nos requisiaban para entrar a la visita y para salir. Y recuerdo que, santo varón, fue terrible. Los Chucky empezaron a corretear a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenían cómo defenderse. Y formó un juidero ahí. Nadie tenía platina, la gente corriendo. ¿Y los familiares cómo? Wow, en la visita no se veía porque eso fue en el patio. Ese incidente se dio en el patio, la visita estaba un poquitito más adelante, la puerta para entrar a la visita. Pero fue algo terrible, hubieron varios apuñaleados.
Gracias a Dios no pasó a mayores, pero fue algo terrible. Ve que vienen gente con platina detrás de ti para apuñalearte y tú no tienes con qué defenderte, tú tienes que ver a dónde tú te montas, a dónde tú te escondes. Y fueron vivencias duras que tuve que pasar en mi vida. ¿Cuántos amigos perdiste en ese mundo? Wow, le digo la verdad que cuando yo empecé mi carrera como rebelde dentro de lo que era la delincuencia, santo varón, éramos casi 16 muchachos y creo que habemos solamente 3 vivos. 2 somos cristianos, la gloria sea para el Señor, y los demás ya no existen. Porque obviamente nosotros tenemos que decidir cambiar nuestra vida de manera voluntaria, si no tenemos que entender que tarde o temprano vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros actos. Eso lo pude comprender. Yo no lo comprendía en un principio, no entendía por qué Dios me había guardado de tantas cosas, pero yo tenía a mi madre que era cristiana, mi mamá fue cristiana, con mucho orgullo le sirvió al Señor por 30 años. Y mientras yo pasaba todo este mundo de rebeldía, recuerdo que esa viejita oraba por mí. Todas las noches ella se incrustaba en su recámara y oraba por su hijo. Cuando iba a la visita yo le decía, mamá, no vengas porque esto aquí es muy feo, tienen que revisarte, tienen que desnudarte, porque para entrar a una cárcel es algo bastante tedioso, tienen que quitarte la ropa, tienen que revisarte para ver si llevas droga. Yo le decía a mi mamá, tú eres una sierva y yo no quiero verte en eso. Me dolía ver que mi mamita me la revisaran, me la desnudaran, como si fuera una delincuente, pero para poder ver a su detenido... Es el amor de una madre. Exactamente, tenía que pasar estos requisitos. Recuerdo algo que marcó mi vida. Recuerdo que una vez yo llegué a la casa, después de 2 días de drogarme y de alcoholizarme, llegué a la casa y mi hijo corre al encuentro y me abraza y me dice, papi, y me abraza con su sonrisa ingenua. Y él me dice que estaba esperando a su papá, pues, y que le diera para el desayuno, que le diera para la comida. Y ¿sabe qué, varón? Yo recuerdo que yo me había gastado todo lo que tenía en droga, en alcohol, en parranda. Y es muy duro cuando un hijo te pide para la comida y tú sabes que nada más hace unas horas tenías 100, 200 dólares en tu bolsillo y después de una noche de arranque y de cosas malas ya no tienes nada y tu hijo te pide para comer y tú no tienes ni un real. Varón, yo no aguanté. Yo recuerdo que yo solté las lágrimas y yo le dije a mi hijo, perdóname, hijo, te pido que me des una oportunidad, quiero cambiar, porque quiero decirles que a nosotros nos duele lo que hacemos. Sí, no crea que esto no sufre cuando deja a su familia sin comer. El drogadicto le duele y sufre, pero ¿sabe qué? No tiene el control. Perdió el control porque yo le prometí a mi familia cambiar y cuando llegaba el fin de semana caía de nuevo. Entre esas cosas perdí mi primera esposa, el cariño de mis hijos. Mis 2 primeros hijos prácticamente se criaron sin mí porque yo pasé más tiempo preso que en la calle. Obviamente, cuando yo salí, recuerdo que la primera vez que me caí en la cárcel Modelo, dejé a la mamá de mi hija embarazada. Y recuerdo que cuando yo salí ya mi hijo tenía el año, yo le decía, papi, venga a poner su papá, y él me miraba, no me conocía, era algo muy duro porque sentía como que mi hijo me rechazaba. No lo había entendido, pero obviamente yo por causa de mi desobediencia había perdido el cariño de mi familia. Uno sufre mucho, él sufre mucho, ¿sabes por qué? Porque uno quiere dejar ese mundo, pero uno no sabe cómo lo hace. Entonces uno quiere luchar con las fuerzas de uno mismo. ¿Sabe qué? Hermano que me escucha, tú que estás oyendo este testimonio, puede que dejes por 3, por 4, por 5 meses, hasta por 1 año, escucha lo que te voy a decir, pero si Cristo no rompe ese vínculo en tu vida, de nuevo vas a caer. ¿En qué momento tú le das un giro a esa vida que tú llevabas? Wow. Recuerdo que un día mi mamá había llevado en diferentes ocasiones al pastor de su iglesia a la casa. Mi mamá sufría mucho porque mi mamá como cristiana pues quería ver a sus hijos convertidos y cuando ella más se metía con Dios, más rebelde yo me ponía. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, hijo, me vas a matar del corazón, hijo, por favor, cambia esa vida. Y yo recuerdo que era tan terrible, hermano, que mi mamá me tenía que esconder los cuchillos, me tenía que esconder los tenedores, me tenía que esconder todo. En la casa todo lo que era un arma blanca me lo escondían porque yo era tan peligroso y violento que cuando me ponía así en mi rebeldía, quería agredir a las personas con lo que tuviera a mano. Bueno, ella me escondía todo, pero recuerdo que una vez le tiré una puerta abajo buscando un machete porque quería corretear a uno de los muchachos con los que estaba tomando. Santo, era algo terrible. Yo veía fantasmas, hermano. Yo veía cosas que no existían. De repente los mismos muchachos con los que estaba, de repente con ellos mismos quería pelear. Ya la droga me puso a alucinar, me puso a ver cosas que no era. Pero recuerdo que el pastor de mi madre visita la casa en 2 ocasiones y en la segunda ocasión, en la primera ocasión yo me le escondí, lo esquivé. En la segunda ocasión recuerdo que me agarró en la sala sentado, yo no lo esperaba, llegó de repente
Y recuerdo que me dijo, voy a orar por ti. Y yo le digo, no, hombre, pastor, pero así como yo estoy, yo no creo que sea el momento. Y él me dijo, no importa cómo tú estés, yo quiero orar por ti. Y yo recuerdo que mi pastor, hasta el sol de hoy es mi pastor, recuerdo que él me puso las manos y oró por mí. Eso hace 16 años, hermano, que el pastor oró por mí. No les voy a decir que de una vez yo cambié, no, hubo un proceso en mi vida, pero lo que sí les puedo decir que desde ese momento yo empecé a ver las cosas de una manera diferente, porque empecé a entender que aunque yo pensaba que nadie me amaba, Dios me seguía amando con mis virtudes, con mis defectos. No estaba a favor de lo malo, pero me perdonaba si yo cambiaba mi vida. Pues el pastor me llevó a aceptar al Señor como mi Salvador, y recuerdo que después de unos días empecé a ir a la iglesia. Iba como oyente. Después de un tiempo empecé a interesarme por lo de la palabra de Dios y empecé a ver que habían tantas cosas que cambiar en mi vida. Hermano, no te desilusiones si tú aceptas al Señor hoy y mañana tienes una caída. ¿Sabes por qué? Porque Dios no vino a buscar perfectos, Dios no vino a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es un proceso, la regeneración, el cambio de una persona. Te voy a dejar el micrófono para que tú le des un mensaje a los que van a escuchar este testimonio. Amén. Sí. Bueno, esto quiero decirle de parte del Señor a los que se encuentran luchando con su propia fuerza. Dice la Biblia en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es en nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor que podemos vencer. Le digo algo, hermano, a mí me tocó de 18 a 20 años poder entenderlo. Perdí mi familia, perdí muchas cosas que hoy día pues el Señor poco a poco me las ha ido devolviendo. Pero perdí tantas cosas, ¿por qué? Porque yo decía que yo tenía la fuerza, que yo tenía la voluntad para olvidar y dejar eso cuando me diera la gana, pero estaba muy equivocado. Cada día me sentía más amarrado, no me daba de cuenta, y cuando quise salir de ese mundo no pude salir. Una de las cosas que tú tienes que reconocer, escúchame, hermano, Dios no vino a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero lo que tú tienes que entender, que tú tienes que reconocer que necesitas a Dios. Tú necesitas reconocer que el cambio en tu vida lo hace Cristo, que no es con tu propia fuerza. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Nosotros tenemos que entender que el que trae el cambio a nuestras vidas es Cristo. Si seguimos luchando con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Mira, hermano, habían veces que yo dejaba hasta 3 meses de coger y de nuevo caía. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí que yo no tenía la fuerza para dejar este mundo. A mí me costó mucho entenderlo, pero ¿sabes qué? Gracias a que había un propósito de Dios, y un día un pastor oró por mí y yo empecé a congregarme. Poco a poco hubo un proceso. No les voy a decir que yo cambié de la noche a la mañana. Hubo un proceso en la transformación de mi vida, me tomó un tiempo, pero yo soy la prueba de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Cristo no vino a juzgarte, no vino a señalarte, sino vino a darnos salvación y vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque un adicto a la droga, 20 años, un ladrón, un vendedor, un problemático, Dios lo amó cuando nadie lo amaba.